Buenas tardes a todos. Después de lo que han explicado mis compañeros, a mí prácticamente me queda muy poco que decir, pero algo vamos a intentar alguna cosa al respecto. En el ciclo, en la programación que se ha hecho sobre este pequeño seminario acerca de la transición planetaria y el nuevo orden social, que perfectamente Allan Kardec diseña, detalla y explica, no solamente en el Génesis, sino en obras póstumas y en otros libros de su autoría, pues se nos ocurrió el hecho de que en todo cambio que se produce a nivel humano, a nivel social, la perspectiva que nosotros tenemos siempre es una perspectiva de dos dimensiones, que es la perspectiva del tiempo y la perspectiva del espacio. Nosotros vivimos condicionados por esas dos circunstancias, a pesar de saber, como nos demuestra la física, que el tiempo y el espacio son dimensiones totalmente relativas. En ese sentido, había un filósofo hace 2500 años que se llamaba Heráclito, que él decía: nadie se baña dos veces en el mismo río. Estaba haciendo alusión concretamente al cambio, a la transformación permanente, que no es ni más ni menos que el sentido primigenio de la vida humana y de la vida de todo aquello que podemos contemplar. Todo está en constante cambio, todo está en constante transformación. Nuestras células, los planetas, las galaxias, nosotros mismos, día a día mueren millones de células nuestras y vuelven a nacer otras. Lo tenemos comprobado a través de la ciencia, a través de la neurología, con las neuronas cerebrales, etcétera, etcétera. En fin, ¿por qué hago esta alusión? Hago esta alusión porque nos puede parecer muy difícil hacer la abstracción de comprender que puede llegar un cambio sin que nuestra voluntad intervenga para nada en ese cambio. Si reflexionamos a lo largo de la historia, comprenderemos que han habido multitud de cambios que han podido significar una evolución posterior de la humanidad muy diferente a la que hoy en día tenemos aquí. Si nosotros nos referimos concretamente, por hablar de un cambio producido por un cataclismo, al cambio que se produjo hace 65 millones de años, pues muy posiblemente nosotros no estaríamos aquí. Porque hace 65 millones de años, como todos ustedes saben y ha demostrado la ciencia, hubo un cataclismo geológico a nivel planetario que acabó con la vida de la especie dominante en este planeta, que eran los dinosaurios. A partir de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos empiezan a tomar preponderancia dentro de la especie humana, llegando a lo que conocemos posteriormente como Homo sapiens, con el transcurso de los millones de años, y ese fue un cambio producido por un cataclismo, que nadie sabe cómo se produjo ni de dónde vino. Pero hay otros muchos cambios producidos no por cataclismos naturales, sino producidos por la mano del hombre, y que han modificado el curso de la historia de forma tremenda. Hace 10.000 años, el Homo sapiens pululaba por África, de rama en rama, constantemente buscando su alimento como un recolector y un cazador, que era de donde obtenía sus nutrientes para poder sobrevivir. Pero resulta que llegado un momento determinado, por esa época, aparece la agricultura. Y la agricultura fue una revolución cultural y social extraordinaria que cambió no solamente la evolución del ser humano, sino precisamente el desarrollo del primate que posteriormente daría lugar a lo que hoy conocemos como el hombre actual. La agricultura fue una revolución extraordinaria, cambió por completo a un hombre que era nómada por un hombre sedentario, cambió sus concepciones sociales, sus concepciones religiosas, sus concepciones culturales. Pero aparte de este cambio por el descubrimiento de la agricultura y el otro que hemos hablado de un cataclismo geológico natural, existen otros cambios producidos por la mano del hombre, muchísimos a lo largo de la historia, y que no sabemos si se hubieran producido en otra dirección, dónde estaríamos nosotros ahora, ni de qué manera nuestra civilización actual se estaría desarrollando. Es evidente que todo esto lo hablamos desde una perspectiva exclusivamente científica y material. No estamos introduciendo el apartado espiritual, como luego a continuación haremos mención. ¿Por qué hago esta reflexión? Si nos vamos ya a tiempos más cercanos, pues en el siglo XV concretamente desaparece el feudalismo y empiezan a aparecer los estados-nación,
motivado por una serie de guerras y una serie de circunstancias sociales y económicas producidas en la Europa medieval, y a partir de ese momento desaparece el sentido de los condados, de todo ese tipo de feudalismo, y empiezan a nacer las naciones que conocemos como Francia, como España, como Inglaterra, etcétera, etcétera. Eso produjo un cambio tremendo, un cambio social importante. Si añadimos 3 siglos más, llega la Revolución Francesa, auténtico cambio que hace desaparecer el antiguo régimen del absolutismo y el antiguo régimen del dominio de la sinrazón y de la escolástica en la filosofía de la Iglesia, y automáticamente empieza a llegar la era de las luces con la Ilustración. Todas estas cuestiones que yo les estoy contando son cambios que han producido un terremoto social, un terremoto económico, un terremoto importante en la sociedad de este planeta y que han variado el rumbo de la historia. ¿Por qué les explico todo esto? Como podría hablar también de la revolución industrial posteriormente, que también supuso un cambio tremendo y dio origen a multitud de concepciones filosóficas, a multitud de condiciones de pensamiento, al materialismo histórico de Marx y a otra serie de cuestiones que condicionaron el pensamiento del siglo XIX y del siglo XX. ¿Por qué les digo todo esto? Por lo que les refería al principio. Desde nuestra postura actual, en nuestra dimensión y coyuntura personal, en este momento, 16 de septiembre de 2016, podemos pensar que un cambio es inviable. Con los ejemplos que yo les estoy poniendo, podrán comprobar que cuando el cambio llega a un planeta, a una sociedad, a una civilización, a un grupo, a una tribu, a un clan o a un universo, el cambio se produce. Motivado por distintas circunstancias, como hemos comentado, unas naturales, otras sociales, otras económicas, otras profesionales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que el cambio que viene es un cambio espiritual. Un cambio profundamente espiritual. Porque, como dice Pitágoras muy bien en esa frase que tenemos ahí delante, la evolución material de los mundos y la evolución espiritual de las almas son paralelas, concordantes y no se explican la una sin la otra. La comprensión profunda de la ley de evolución nos explica precisamente eso, de que el espíritu humano, el principio espiritual, es eterno, es inmortal, está creado por Dios para la perfección y la felicidad, y tiene que recorrer en ese camino el desarrollo de sus potencialidades internas, que como una semilla Dios ha depositado dentro de nosotros. En ese desarrollo tenemos que pasar por etapas, y en función de ese desarrollo se nos ponen los medios a nuestro alcance para evolucionar y progresar. ¿Y cuáles son esos medios? Pues los medios son los planetas, como ha comentado mi compañero Fermín, que es la escuela donde aprendemos a corregir nuestros errores, donde vamos creciendo en moralidad, en inteligencia, en sabiduría, en conciencia. ¿Qué otros medios más tenemos? Las ideas, que vienen traídas por espíritus más adelantados que nosotros y vienen a ayudarnos. Los planetas primitivos tienen la ayuda de planetas superiores. Los planetas en los cambios fuertes e importantes necesitan, precisamente porque por ellos mismos no se valen, que haya esa transmigración de espíritus a la que han hablado mis compañeros, en las cuales desde el mundo espiritual se provee y se prevé con antelación las necesidades espirituales del planeta. Por eso dice Pitágoras, la evolución material de los mundos y la evolución espiritual de las almas son paralelas. ¿Por qué? Porque los mundos evolucionan. El planeta Tierra tiene una vida geológica de 5.000 millones de años, pero todavía le quedan otros 5.000 o 10.000 millones de años por vivir hasta que llegue un momento determinado en que se desaparezca. Pero como el planeta Tierra tiene esa evolución, la humanidad que habita este planeta, como la humanidad que habita en otros muchos planetas en el universo, tiene que acompasar su evolución a la evolución del planeta. Y en ese sentido no hay reglas particulares, privilegios, arbitrariedades. Lo que hay es la ley natural, la ley universal de la evolución instituida por Dios para todos los planetas, para todas las galaxias, para todos los espíritus que pululan en el universo. Por ello Pitágoras dice, son concordantes y se explican a la par la una con la otra. Una vez dicho esto, ahí manifestamos una pregunta. ¿Construyendo un mundo de regeneración? Kardec nos habla de que estamos pasando de un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración. ¿Alguno de nosotros sabe cómo se construye eso?
Yo creo que nadie, ¿no? Por lo menos yo no tengo capacidad para pensar de qué manera se puede hacer eso. Evidentemente forma parte de una planificación espiritual en la cual la voluntad humana juega un papel, digámoslo así, secundario. Secundario en cuanto al desarrollo de ese cambio, pero principal en cuanto a que está precisamente pensado para que nosotros, como espíritus inmortales, nos pongamos en las debidas condiciones y demos ese cambio, esa transformación moral que necesitamos para pasar y merecer formar parte de esa humanidad, de ese mundo de regeneración, como han comentado mis compañeros. ¿Y cómo podemos distinguir, cómo podemos, digámoslo así, evaluar esta época de transición que vivimos? Lo dice Kardec en el Génesis. En esta época de transición los elementos de las dos generaciones se confunden, se suceden, siendo fácil distinguir a cuál pertenece cada individuo. ¿Con eso qué se refiere? Que el test es la evolución y el progreso moral y personal de cada uno de los espíritus que vivimos en este planeta y que estamos desencarnados y formamos parte de este planeta. Porque como bien ha explicado Fermín, nuestro planeta, no solamente somos las personas que tenemos cuerpo físico, formamos parte de él todos aquellos miles de millones de espíritus que se encuentran en la parte espiritual, en el astral, en la dimensión, como queramos llamarle. En ese sentido, podemos ver también que necesitamos que esa ley de evolución, que es inflexible y programada en todos los mundos, siga su curso. Nosotros lo necesitamos por nuestro propio progreso y necesitamos que se produzca esa transmigración espiritual de espíritus positivos y los negativos, los que están empeñados en el mal, sean trasladados a otro planeta para que la sociedad, ese orden social que lleva por título este apartado, se pueda constituir de una manera correcta, de una manera donde no exista el mal, donde no exista el odio, donde no exista el crimen. Lógicamente va a existir la imperfección, porque la imperfección es consustancial al espíritu hasta que llega a los niveles de mundos felices o mundos divinos. Pero una cosa es ser imperfecto y otra cosa es ser malvado, ser criminal y no tener deseos de cambiar. El deseo de cambio es muy importante y es consustancial a la voluntad en el espíritu humano. Como comentaba José Manuel, recibimos ayudas externas. ¿Cómo no vamos a recibir ayudas externas? Todos los que conocen el espiritismo saben que estamos permanentemente asistidos cuando tenemos una buena orientación espiritual, cuando nuestro pensamiento está equilibrado, nuestras emociones están en orden y nuestra intención en la vida, nuestro sentido de la vida es un sentido moral, un sentido de hacer el bien al prójimo y ayudar a los demás. Simplemente nuestros pensamientos nobles, nuestros sentimientos de amor y de caridad hacia nuestro prójimo producen una vibración, porque el pensamiento es una energía, que atrae a los espíritus de luz, a los espíritus de bien. Y esa misma vibración, que es una ley física, automáticamente nos ayuda a progresar. En ese sentido, recibimos ayuda no solamente del mundo espiritual, como sabemos los espíritas, sino también de otras humanidades. Veamos lo que dice, por ejemplo, en la parte de aquí abajo, León Denis, uno de los grandes espíritas, en su libro En lo invisible. Los mundos superiores hacen la educación de los inferiores. Los espíritus celestes instruyen a las humanidades atrasadas. Es lo que estamos comentando. La ascensión de mundo de prueba a mundo de regeneración es un hermoso espectáculo ofrecido a la admiración del pensador. Y más arriba he extraído una frase de San Juan Crisóstomo que dice, en una comunicación mediúnica: sois de todas las humanidades de vuestro sistema solar la más atrasada y criminal. El resto han adquirido la noción de su papel en el concierto universal, donde nadie duda de la existencia de Dios y de su misericordia manifestada a través de la ley de las vidas sucesivas o de la reencarnación. Pues, ¿qué nos quiere decir esto? Simplemente que la ley de evolución y progreso es la matriz de la evolución de los mundos y la matriz de la evolución del espíritu. Y en ese sentido, otras humanidades que circundan nuestro sistema solar y otros muchos planetas que desconocemos y que están por descubrir, ya conocen y ya están en un nivel espiritual superior al nuestro.
Vamos a ver ahora cómo podríamos plantear hipótesis sobre cómo sería el nuevo orden social que nos podemos encontrar, siempre partiendo de la base y del principio espiritual, de esa transmigración de espíritus que hace que durante unas décadas y durante algunos ya muchísimos años que llevamos en este proceso de transformación, han ido reencarnando espíritus con un nivel espiritual superior, y el astral, como comentaban anteriormente mis compañeros, está siendo limpiado y siendo trasladados los espíritus malvados a un planeta primitivo para que allí vayan realizando sus expiaciones y vayan progresando y aprovechando la oportunidad que aquí no han querido aprovechar. ¿Cuáles serían las bases de ese nuevo orden social que supuestamente está destinado al mundo de regeneración? Ahí hay tres: justicia social, igualdad y libertad. ¿La justicia social es posible? ¿Es posible la igualdad? ¿Es posible la libertad? En una época como la nuestra, donde estamos todos fascinados con la tecnología y con la ciencia, en una época como la nuestra, en donde absolutamente todos, no hablo de nosotros, hablo precisamente en general de la humanidad, toda la humanidad adora precisamente el dinero, el poder, todas aquellas cuestiones de felicidad transitoria que le apegan a lo material, pues evidentemente hablar de derechos sin hablar de deberes cuesta un poco. Efectivamente no puede haber un orden social si no se asimila que igual que tenemos derechos, tenemos deberes. Y esos deberes vienen concretamente a nivel particular con uno mismo y con los demás, con nuestro prójimo, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. La justicia social podría ser efectiva y podría ser correcta siempre y cuando se respetaran los derechos y los deberes. Aquel que nadie eludiera los deberes que tiene con la sociedad, con su familia, respetando a los demás, respetando la libertad de los otros, etcétera, etcétera. Pero ¿y la igualdad y la libertad? ¿Es posible? ¿Es posible la igualdad y la libertad? ¿Cuántos filósofos, cuántos pensamientos a lo largo de la historia no han invocado en nombre de esos dos conceptos, igualdad y libertad, un cambio para la sociedad humana? Me suenan muchos, no voy a citar, pero me suenan muchos movimientos filosóficos, muchos movimientos económicos que han enarbolado la bandera de la igualdad y de la libertad para buscar un nuevo orden social en la Tierra, y no se ha conseguido. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, porque falta la tercera pata. Y la tercera pata es la fraternidad. ¿Y por qué? Para que uno sea fraterno, tiene que renunciar a una cosa muy importante, que es el egoísmo. Porque la fraternidad es ponerse en el lugar de los demás, es tener empatía, es ayudar al que lo necesita. Es, en definitiva, un concepto depurado del amor de cara hacia nuestros hermanos, hacia nuestros semejantes. Cuando nosotros somos capaces de renunciar a nuestro egoísmo y vibrar en esa fraternidad, estamos ayudando a colaborar y a poner esas bases de ese nuevo orden social. El egoísmo impide la fraternidad y el egoísmo impide la libertad. ¿Por qué? Pues porque todos en nuestro egoísmo queremos lo mejor para nosotros. ¿Y el orgullo? El orgullo es el que impide la igualdad. ¿Por qué el orgullo nos hace creernos mejores que los demás? Nos hace creernos superiores a los demás. Y no podemos ponernos en un plano de igualdad. Nos impide colocarnos en un plano de igualdad. Nos impide ubicarnos en la misma esfera. Es decir, yo soy un hijo de Dios, igual que tú, igual que aquel, igual que el otro. Por mucho que aquel tenga un prestigio social, por mucho que el otro esté muriendo de hambre, o sea un paria, o no tenga cultura, o sea un analfabeto. Todos iguales ante Dios, todos iguales ante la ley. Mientras no se erradique el egoísmo, mientras no se acabe con el orgullo, ni la igualdad, ni la libertad de las condiciones sociales y de las filosofías y los pensamientos materialistas pueden llegar a conseguir ni un mundo justo, ni un mundo solidario. Tengamos en cuenta eso, porque son las claves de ese nuevo orden social. Cuando la tierra empieza a estar repoblada de espíritus cuya ansia sea el bien común, aunque sean imperfectos y aunque tengan orgullo y tengan egoísmo, verán favorecidas las condiciones de progreso y verán favorecidas sus condiciones de adelanto, precisamente porque lo que habrá en la sociedad será el imperio de la fraternidad. Y en base a eso, el que mayor ofrezca a los demás,
el que menos egoísmo tenga, el que menos orgullo manifieste, será el que ocupará precisamente los cargos de mayor relevancia, como ocurre en las esferas espirituales que todos conocemos. Elementos prioritarios. Hemos hecho una pequeña disección de lo que sería el nuevo orden social, en base a los tres conceptos: igualdad, libertad y fraternidad. Ahí abajo, si vemos, dice Allan Kardec, la fraternidad será la piedra angular del nuevo orden social, pero esta no será real si no está basada en la fe en los principios de Dios, del alma, la vida futura y el progreso individual indefinido. No confundamos fraternidad con solidaridad, no confundamos fraternidad con beneficencia, no confundamos el sentido profundo de la caridad espiritual con la caridad material. Dejemos que esto penetre en nuestra mente de forma y la comprensión de ser capaces de entender de que el cambio que viene es un cambio moral, es un cambio de transformación moral y tenemos que ganarlo por nuestros propios méritos. Nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Esta doctrina extraordinaria, esta filosofía de la vida que es el espiritismo, que es maravillosa, que como ninguna otra explica la evolución del ser, de dónde venimos y hacia dónde vamos, esta filosofía nos salva por sí misma. Somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos con nuestro esfuerzo personal, con nuestro mérito a la hora de superar nuestras imperfecciones, a la hora de luchar contra ese orgullo, contra ese egoísmo, contra esos celos, contra esas envidias, contra todo aquello que nos separa de nuestros semejantes, contra todo aquello que nos distancia de esas cualidades morales que predicó el Maestro Jesús. Elementos prioritarios. No quiero extenderme mucho porque quiero ir rápido. En los elementos prioritarios de ese nuevo orden social, por ejemplo, la educación es muy importante en las sociedades, la salud también, pero una educación integral y una salud integral no la tenemos. Podemos confundir educación con formación, que tampoco debemos de hacerlo. Una educación integral no es solamente una educación en formación, es una educación en valores, una educación en valores morales, en valores personales, que hagan que la persona sea un miembro útil de la sociedad y colabore con la sociedad para engrandecerla, para mejorarla, para ayudar a sus semejantes. Y una salud integral exactamente igual. Si nosotros derivamos la salud en determinados compartimentos estancos, como son las especialidades médicas, pues ya sabemos que la salud médica pues llega donde llega. La medicina tradicional o convencional llega de donde llega. Por eso la influencia de tantas medicinas alternativas que tenemos a nuestro alcance hoy en día y que vienen en alguna manera a paliar un poco esa escasez de conocimiento trascendente o espiritual que tiene la medicina y que todavía no ha empezado a estudiar, y que conocen las energías del cuerpo humano y que trabajan, como por ejemplo la acupuntura desde hace más de 5.000 años, en lo que son los puntos de fuerza o de energía del cuerpo humano, y que por ejemplo trabajan otro tipo de la hidroterapia, la fluidoterapia, una cantidad de energías alternativas que curan, que ayudan, que sanan. Pero la mayor cura, la mayor sanación y la mejor de todas las cualidades es el equilibrio espiritual de la persona. Si la persona está equilibrada espiritualmente, si está con unos pensamientos nobles, pensamientos de amor, pensamientos de caridad, y al mismo tiempo sus acciones responden por esos pensamientos, y es consecuente, su nivel de vibración se eleva. Y no solamente recibe la ayuda espiritual, sino que tiene las capacidades y las potencialidades para estar en un estado de salud permanente. Ya no le afectan precisamente las perturbaciones de los celos, del odio, de la ira, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, que son precisamente las enfermedades del siglo XXI. ¿Por qué no le afectan? Porque como todos ustedes saben, y hoy demuestra una ciencia dentro de la medicina que se denomina como psiconeuroinmunología, cuando nosotros pensamos odiando, sentimos con rencor o actuamos de esa manera, liberamos una serie de sustancias en nuestro cerebro que afectan nuestras células, las perjudican y nos llevan a la enfermedad. Lo mismo ocurre a la inversa. Cuando nuestros pensamientos son nobles y positivos, cuando nuestros sentimientos son de amor, de ayuda, de sinceridad y de altruismo, automáticamente nuestras células recogen el beneficio de la liberación de esas sustancias positivas. Esto no es algo que yo esté explicando aquí, es algo que está ya demostrado desde hace algunas décadas. Por eso digo que una salud integral y una educación integral sería lo deseable para ese nuevo orden social. En una ocasión, un psicólogo comentaba el hecho
de que fue preguntando a sus alumnos, ¿cuál es la persona que usted considera más feliz? ¿La que más educación tiene? ¿La que más carreras o titulación tiene? ¿Cuál es la persona que usted considera mejor formada, mejor educada? Y el alumno le contestó, la persona más feliz, aunque sea la más inculta, aunque sea la más... Efectivamente, el saber vivir es buscar la felicidad. Y la felicidad se conquista con un equilibrio personal. Y ese equilibrio lo da el espíritu, no lo da la materia. Porque la materia ni siente ni padece. La materia no es nada más que para las teorías materialistas un conglomerado de átomos guiado por una fuerza ciega que denominan como azar. Nosotros sabemos que la materia está comandada por el espíritu, que es el principio espiritual eterno e inmortal de la vida. El sentido trascendente de la vida, que es el progreso espiritual, ya no se pondrá en cuestión en el nuevo orden social. ¿Cómo se va a poner en cuestión? Si precisamente después de la transformación, después del cambio, se verá que vivimos en un mundo sin maldad, en un mundo sin odio, en un mundo donde el esfuerzo será recompensado al instante, en un mundo donde no habrán desigualdades sociales, porque reinará la fraternidad y reinará lo que hemos comentado antes, la igualdad y la libertad. Claro que habrá que trabajar para conquistarlas, por supuesto que habrá que trabajar, pero ese será el trabajo que tendremos que realizar en ese momento. Lo importante será que la intención será la intención positiva y Dios juzga las intenciones. Principios éticos, morales e intelectuales serán los que primarán en esa nueva sociedad. Nuestro planeta está sometido, como dice ahí, a la ley del progreso físico y moral por la depuración de los espíritus que lo pueblan, encarnados y desencarnados. Depuración. Es una palabra significativa. Depuración. Liberarse, concretamente, de aquellas cuestiones negativas que arrastramos de nuestro pasado ancestral, de nuestras vidas anteriores, de aquellos actos criminales, de aquellos actos delictuosos que se impregnan como manchas en nuestra parte psíquica, en nuestra conciencia, en nuestra alma, y que son detectados por las nuevas tecnologías. Esas manchas transmitidas a la materia generan enfermedades. Por eso las medicinas alternativas que trabajan directamente sobre las energías o el cuerpo bioenergético de la persona y que consiguen extraer esa mancha, limpiar, depurar esa mancha, hacen que la persona sane. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la persona ha enfermado porque sus pensamientos son negativos y sus sentimientos son malvados, sana en ese momento, pero como sus pensamientos y sus sentimientos siguen manifestando ese bucle continuo de pensamiento negativo, generan esa nueva enfermedad y vuelve a reproducirse, como ocurre con muchísimas personas. Dice también, moralmente la humanidad progresa por el desarrollo de la inteligencia, el sentido moral, que es de lo que estamos hablando, y la dulcificación de las costumbres. La dulcificación de las costumbres viene a consecuencia del sentido moral. De todas formas, si analizamos un poco el desarrollo de la historia, veremos que también se han avanzado, aunque sea... Alguien dice que poco, pero se ha avanzado mucho. De los tiempos de la esclavitud, de los tiempos en el medioevo, donde realmente la gran mayoría de la población pasaba hambre y realmente tenía necesidades muy graves, a que ahora todavía sigue el hambre en vigor y sigue la guerra, pero se ha mejorado. Perdón. ¿Cuál será la ley superior de convivencia? ¿Cuál es la regla que regirá en la convivencia de todos aquellos que formen parte de ese orden social? El amor al prójimo. Tan sencillo como eso. Con letras mayúsculas. Tan sencillo pero tan difícil de llevar a la práctica. Con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque Jesús decía, reconoceréis a mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Esa es la base de la relación entre las personas. Amar los unos a los otros. Y él decía algo más. Dice, toda la ley y todos los profetas están contenidos en este mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo y sed perfectos como mi Padre es perfecto. En esa frase se resume todo lo que necesitamos saber. Otra cosa es que sepamos ponerlo en práctica. Para eso estamos aquí. ¿Cuál es el punto de no retorno que tendremos una vez consigamos acceder a ese mundo de regeneración? Pues una cosa muy importante, que no volveremos a tener el sufrimiento por bandera, ni volveremos a mundos primitivos o mundos de expiación como el que estamos ahora, donde el dolor, la incomprensión, la ignorancia realmente crea todos estos problemas.
El punto de no retorno es la evolución consciente. ¿Por qué la evolución consciente? Porque en el momento en que uno se hace consciente de su realidad espiritual, sabe el por qué y el para qué está en el mundo, cuál es su misión aquí a desarrollar y cómo debe desarrollarla, no hay nada que le frene, va directamente a su objetivo. Y va recogiendo los beneficios y los frutos en el mismo momento y de la misma manera en que está realizando ese trabajo. Progresar conscientemente evita el estancamiento del espíritu y le impulsa a la felicidad y el amor. ¿Cómo vamos de tiempo? Lleva ahora media hora. Vale, pues para ir terminando, porque llevo media hora, simplemente diría que es muy importante saber qué significa progresar conscientemente. Hay muchos niveles de conciencia, hay muchos autores que escriben acerca de las distintas categorías de nivel de conciencia que tienen las personas, y todas son válidas, todas son buenas. Lo que pasa es que sí que me gustaría mencionar, para aquellos que no hayan oído hablar nunca de esto, que por ejemplo hay, digámoslo así, vamos a poner 4 apartados, ¿no? El primer apartado, el de la persona durmiente, el ser durmiente, que es lo que Ouspensky denominaba como el hombre fisiológico, el hombre que pasa por la vida y simplemente vive para comer, dormir, reproducirse y vivir de los placeres materiales. No tiene ningún sentido de vida interior, no conoce la belleza, desprecia lo que son todas las cualidades y atributos elevados del espíritu, porque no le interesa, simplemente porque su nivel evolutivo está en ese nivel, y hay que respetarlo, porque así también estuvimos nosotros en su época, hace miles de años, o cuando fuera. Entonces ese es el hombre dormido. Luego llega el hombre medio consciente, que tiene noción de que existe una realidad, de que existe el espíritu, de que existe la vida trascendente, que existe la inmortalidad del alma y que está aquí por algo y para algo más que comer, dormir, reproducirse y tal. Ese ya es un nivel de conciencia un poquito superior, en el cual estamos muchos de nosotros. Y claro, muchos queremos avanzar dentro de ese camino, pero nos cuesta, nos tropezamos una y otra vez. Pero claro, el hábito hace al hombre. Y como decía Aristóteles, un pensamiento genera una acción genera una acción, genera un temperamento y un temperamento modifica el carácter. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestros hábitos si no somos persistentes con ellos? Pues el hombre consciente se hace así, siendo persistente en cambiar los hábitos negativos por los hábitos positivos. Eso lo podemos trasladar al pensamiento, a las emociones, a las actitudes, podemos trasladarlo donde queramos. Hay que llegar a esa conclusión. Ese es el segundo apartado. El tercero, el hombre ya consciente, el hombre que se autocontrola, el hombre que sabe en todo momento dónde está, cómo está, hacia dónde se dirige, y procura que nada lo perturbe. También existen. Y luego el último, el estado supraconsciente, que es el estado de aquellos grandes seres que vienen a la Tierra con unas misiones excepcionales, vienen a la Tierra con unos conocimientos y una ejemplificación de vida para que los demás aprendan y sigan el camino que ellos marcan. Ejemplos como Francisco de Asís, Jesús de Nazaret, Buda, Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso todavía nos quedan bastantes miles de años. Como dice Kardec, y con esto voy terminando, la regeneración de la humanidad no precisa una renovación integral de los espíritus, es lo que yo le decía anteriormente. No hace falta ser perfectos para formar parte de la nueva humanidad. Basta para ello una modificación en sus disposiciones morales, la actitud de querer cambiar, la actitud de querer ser mejor, la actitud de pensar mejor, de amar, de sustituir el egoísmo por el amor, los celos por la fraternidad. Y por último, termino con esta frase de Kardec que dice: asistís a una de esas grandes épocas en que termina un periodo y comienza otro, participando a la vez de las cosas del pasado y de las del porvenir, de los sistemas que agonizan y de las verdades que se fundan. Prestad atención, mis amigos, en colocaros del lado de la solidaridad, del progreso y de la lógica, si no queréis ser violentamente desviados de la verdadera senda. La pregunta que yo me hago es la siguiente: con el conocimiento que tenemos los espíritus de la obra de Kardec y de la doctrina, ¿somos consecuentes y conscientes con todo esto? ¿Estamos preparados para afrontar lo que pueda venir? Porque no olvidemos que nuestra vida continúa después de la muerte.
El principio del espiritismo nos lo aclara con una claridad meridiana. Si nosotros no vivimos aquí ahora esa transformación planetaria, porque no nos toca por el tiempo, nos va a tocar estando en el estado espiritual. Porque estamos inmersos en ese cambio, en esa transformación. Nadie sabe cuándo llega, pero se está ya produciendo. Por todo ello, con toda la sencillez y con toda la humildad, deberemos de reconocer que estamos aquí para progresar. Y estamos aquí en una oportunidad única, que es un cambio de ciclo planetario, única, que se les da a muy pocos espíritus para poder aprovechar el tiempo y sacar las experiencias adecuadas que nos servirán no para unos años, no para una existencia, sino para toda una eternidad. Tengamos claro que los espíritas tenemos esa responsabilidad, y si no somos capaces de encauzar el camino recto hacia la transformación moral, por mucho espírita que nos digamos, como fuimos en el tiempo pasado católicos, protestantes, sacerdotes, etcétera, o en otros tiempos fuimos druidas, o en otros tiempos fuimos magos, o en otros tiempos fuimos hechiceros, o en otros tiempos fuimos sacerdotes, por mucho que nos digamos espíritas, no nos servirá de nada si no nos cambiamos hacia el amor y modificamos nuestra conducta hacia nuestra corrección interior. Muchísimas gracias y estamos a su disposición.